Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo ha sido tu día? Gracias, Señor, por poder estar aquí preparados para comenzar una noche más compartiendo mensaje, palabra de Dios, la cual puede ayudarte sin lugar a dudas en este tiempo de decisiones, en este tiempo donde Dios ha determinado tiempos nuevos para tu vida. Vamos a dar inicio al programa, como todas las noches, aquí. A esta hora y este importante momento en la programación de tu radio amiga. Todos los días, desde las 23 horas, tiempos nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los acontecimientos, hechos, sucesos de cada día bajo la lupa de la palabra de Dios. Recordalo, todos los días, 23 horas, por tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Te invitamos a compartir tiempos nuevos. Gloria a Dios. Gracias, Carlitos. Gracias por ese bello separador. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos nuevamente para la gloria de Dios, compartiendo mensaje, palabra. Ha sido una bendición todo este tiempo, todo lo que hemos compartido, no solo que nos ha dado la oportunidad de poder bendecir tu vida, sino que también hemos sido bendecidos a través de la palabra. Más de una noche terminó el programa y quedaba aquí. La verdad que es hermoso saber cómo Dios puede usar nuestras vidas cuando nos disponemos a servirle, a buscarle, con un corazón sincero, limpio, delante de Él, ¿no? Y que cada mañana y cada día poder examinarnos para estar bien delante de su presencia y ser utilizados como un utensilio para el servicio de Dios. Eso es maravilloso. Gloria a Dios. Bueno, quiero contarles que hoy, día martes, en la iglesia Casa del Padre, a la cual nosotros asistimos, que está en Vicente López, 1121, hoy tuvimos reunión de oración, liderada por el pastor. Hermoso tiempo vivido, hermoso tiempo de Dios, y vemos cómo Dios sigue usando al siervo de la casa, y nosotros nos alegramos por poder estar siendo parte del cuerpo y de la congregación. La verdad que es una gran bendición. Bueno, recuerden que estuvimos hablando de toda la vida de David. Hermosa. No queda palabra el atractivo, cómo nos atrapó y cómo nos enseñó, ¿no? De un hombre que marcó la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque de la descendencia de David vino nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo. Él desciende de la descendencia de David. O sea que fue fundamental. Y hablamos de Jesucristo, hablamos de Jesús, el Salvador del mundo, ¿no? Entonces, fue algo maravilloso conocer un poquito de sus aciertos, también de sus errores, ¿no? Porque era una persona sujeta a pasiones como vos y como yo, ¿no? Entonces, vemos que ellas muchas veces le jugaron en contra. Y le sucedió a su reinado Salomón, ¿no? Un hombre de paz. El significado de Salomón es paz, pacífico. Esa era una característica que tenía
Salomón. Pero él ya venía con algo agregado, ¿no? No solo ser parte de la familia directa, de la familia del rey David, sino que venía con conocimiento, con plenitud. Era un hombre completo, era un hombre pleno. Yo cuando me hago la idea de una persona completa o una persona plena, se me estremece la piel, ¿no? Este era Salomón, un hombre sabio, un hombre que cuando había que tomar decisiones lo hacía de la manera correcta, ¿no? Era pacífico, era paciente, y él decía las cosas como Dios lo guiaba, porque él se dejaba guiar por Dios, ¿no? Y dice que en un sueño, una noche, Dios se le aparece a Salomón y le dijo: pide lo que quieras, que yo te daré. ¡Ah! ¡Qué hermoso!, ¿no? Yo creo que si Dios nos viniera y nos pidiera, nosotros le pediríamos: quiero un auto, quiero una mansión, quiero estar en Estados Unidos. Bueno, vemos que Salomón no. Él ya era un distinto. Él sabía cuál era el propósito que estaba puesto en su vida, ¿no? Y por ello caminaba en el propósito. Él no pedía cosas para sí mismo. Dice que él le pidió, le agradeció a Dios. En primer lugar, le dice, le agradece. Le dice en el capítulo 6, Primera Reyes capítulo 3, versículo 6. Y Salomón le dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Él empezó, antes de pedir, empezó a agradecer. La importancia de ser agradecidos. Mire cómo empezó el discurso entre Dios y Salomón, ¿no? Le dice: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Miren cómo Salomón había aprendido el idioma que usaba David, su padre, cómo sabía usar palabras que tocaran el corazón de Dios, ¿no? Y en el 7 dice: ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de mi padre. Y él le dice: yo soy joven, y no sé cómo entrar ni cómo salir. Miren con qué sabiduría y con qué humildad él usaba estas palabras y le decía: yo no sé, Señor, necesito que tú me enseñes. Porque el hecho de decirle yo no sé cómo entrar ni cómo salir, él estaba demostrándole a Dios que necesitaba, lo estaba invitando a que fuera parte de su vida y de su reinado. Él le dice: yo no sé, si vos no me instruís, no sé cómo hacer esto, ¿no? Y dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Él sabía que el pueblo que él iba a liderar no era un pueblo común, era el pueblo escogido por Dios. Miren cómo él entendía los principios. Y qué importante entender cómo son los principios de Dios, ¿no? Porque a nadie le gusta iniciar algo si no empieza desde el principio. Y todo lo que no se inicia bien, probablemente termine peor aún, ¿no? Todo lo que empieza mal, termina desastrosamente. Pero acá vemos que Salomón le dice: yo no sé, soy joven, no sé ni cómo entrar ni cómo salir y cómo gobernar a tu pueblo. Él le dijo:
no es el pueblo de mi padre, no es mi pueblo, es tu pueblo. Miren con qué rectitud de corazón él le hablaba a Dios de esta manera. Yo cuando escucho esto me estremezco porque veo que realmente había sabiduría en Salomón. Y el 9 dice: da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo? Le vuelve a recordar que no era su pueblo, sino el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que le pidió? Le pidió un corazón entendido para juzgar, qué hermoso, ¿no?, al pueblo de Dios. Qué hermoso saber lo que estaba pidiendo. No había pedido nada para sí mismo, le había pedido para el pueblo de Dios. Y cuando esto sucede, las cosas cambian. Porque el pedido no fue para él, sino con mucha rectitud, para pedirle a Dios. Y miren en el libro de Crónicas, cómo le habla. Dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él. Miren qué importante, miren que me gusta esto. Dice: y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Qué tremendo, ¿no? Sulmagago de la ciudad de La Plata se nos ha conectado. Qué tremendo saber lo que Dios quería hacer a través de Salomón. Me encanta esta parte, ¿no? Dice: y convocó Salomón a todo Israel, a jefe de millar y centena, y jueces de todos los principales, y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, a un lugar alto que había en Gabaón, y por allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jarim, lugar que él había preparado porque él le había levantado su tienda en Jerusalén. Miren qué tremendo lo que estaba sucediendo. Miren cómo dice: y subió pues Salomón allí delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Hasta ahí todo barro, ¿no? Y acá dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo. Miren que parecido, pero no es lo mismo, o es lo mismo en distintas palabras. Pastora Miriam García, Iglesia de la Ciudad, se nos ha conectado. Dice: y Salomón le dijo a Dios, el 7 dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Hasta ahí todo igual, ¿no? Y dice: y Salomón le dijo: tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me has puesto por rey en su lugar. Y dice: confírmese pues ahora que Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. ¿Cómo era este pueblo? Numeroso como el polvo de la tierra. Miren qué tremendo. Hermoso saber de la grandeza que Dios había depositado y la confianza en Salomón. Y le dice el 10: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo?
tan grande. Él pidió sabiduría, como dice acá, sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, el cual no es mío, sino es tuyo. El compromiso que apenas Salomón quiso o se hizo cargo, ni bien empezó a reinar, fue entender que el pueblo no le pertenecía y que él debía hacer lo mejor porque era innumeroso el pueblo de Israel. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Dios le dice: me pediste sabiduría y ciencia, ciencia y sabiduría te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han venido antes de ti, ni la tendrán los que vengan después de ti. Qué tremendo, ¿no? Le dice que todo conocimiento, toda ciencia, toda sabiduría le había dado, y también le dio lo que no le había pedido, ¿no? Riquezas, días, miren qué tremendo, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren el mal, y dice, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre todo Israel. Miren qué hermoso esto que vemos que hizo Salomón, Dios con Salomón, cuál fue su pedido, cuál fue lo que él le había dicho a Dios que él anhelaba en su corazón, ¿no? Lo que le pidió, Dios se lo entregó en gran manera. Qué bueno saber que el que estaba por gobernar al pueblo de Israel era un hombre recto. Pero volvemos un poquito para atrás. Dice en el capítulo 5, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que había sido ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Esto te estremece, ¿no? Porque vemos que hubo gente que no amó a David, pero sí hubo reyes que le amaron realmente de corazón. Y dice, y entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. Hasta ese momento no pudo haber paz. Dice, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversario ni mal que temer. Acá vemos que Salomón le comenta al rey Hiram lo que había sucedido, que su padre no había podido hacer casa para Jehová. ¿Pero por qué? Porque había muchos adversarios, gente que se habían levantado
Y mientras eso sucedió, no pudo levantar casa de Jehová, pero debido a las guerras y a las muertes y al derramamiento de sangre, las manos de David no eran las adecuadas para que le hiciera casa a Jehová. Dice que Dios le habló a David y le dijo: de tu simiente, de tus entrañas, vendrá alguien que traerá paz y que hará casa para mí, ¿no? Y dice el 4, ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues no hay ningún adversario ni mal que temer. Y dice el 5, y yo por tanto he determinado ahora edificar casa a Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijieses, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Miren qué tremendo, ¿no? Entonces vemos que Salomón ya empezó a negociar la madera que necesitaba, y le dice que le enviaran cedros del Líbano y que él se los iba a pagar con lo que él le dijera. Y cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito seas hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Miren qué lindo, ¿no? Vemos que un rey amaba a David, su padre. Y dice que cuando Salomón empezó a decretar, porque él decretó, ¿no?, lo que iba a hacer, estableció, dice: he determinado. Era un hombre con determinación. Estos hombres, estos varones que tienen determinación, tienen la fortaleza, la capacidad, el temple para alcanzar aquello que se ha puesto en su corazón y en sus mentes, ¿no? Y dice que cuando oyó estas palabras, Hiram se alegró mucho y dijo: bendito sea Jehová, que has puesto alguien sabio que pueda gobernar a este pueblo tan grande. Y envió Hiram a Salomón a decir a Salomón: he aquí, he oído que tú me mandaste a decir: yo haré todo lo que plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos las llevarán desde el Líbano al mar y las enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo en dar de comer a mi familia, ¿no? Y dijo pues Hiram a Salomón: madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. 20.000 coros de trigo es el equivalente a 4.400.000 de trigo por año, cada año. Ese era el pago que le daba Salomón a Hiram, el rey, por año. Y Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Miren qué tremendo, ¿no? Y el rey Salomón decretó
leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaban al Líbano de 10.000 en 10.000, y cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, y Adoniram estaba encargado de aquella leva, de aquella tarea. Adoniram, qué nombre más. Y tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas y 80.000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Miren qué tremendo. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón, y los de Irán, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Presten atención, que hasta aún las piedras para los cimientos, miren cómo dice, que trajese piedras grandes y piedras costosas para los cimientos de la casa. Miren qué tremendo, ¿no? Aún los cimientos no era cualquier piedra, era piedra costosa y labrada. Pastor Raúl Rolando se nos ha conectado, salmista Estela Cortijo. Ahí estamos. Qué bendición es que estén, ¿no? Y miren qué tremendo todo lo que venía de mano de Salomón. Él había hecho pacto con Irán, y él le había dicho: yo te mandaré, te enviaré toda la madera que necesites del Líbano, la madera cedro, ciprés, no, todo algo tremendo, ¿no? Y dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del rey Salomón, sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar casa a Jehová. Prestaron atención, todos son muchas fechas, pero dice que en el 4.º año, recién en el 4.º año del reinado de Salomón, inició a edificar la casa de Jehová. Recuerden que David, su padre, abrió el camino. David, su padre, preparó oro, plata, bronce, hierro, pero aparentemente todavía faltaban muchas más cosas. ¿Por qué? Porque para levantar el altar de Jehová, yo creo que Dios había provisto que una parte hiciera su antecesor, su padre, y una parte viniera de parte de Salomón, el cual estaba encargado de levantar casa a Jehová. Los diseños, los planes, todo lo había recibido su padre David. Pero Salomón tenía que ejecutar la obra. Muchas veces puede que haya alguien que reciba los diseños, la instrucción, la palabra, pero hay otro que tiene que llevar a cabo la tarea. Vemos que Jesucristo nos enseñó el camino y Él nos entregó la palabra de Dios. Y también puso generales de servicio, tanto como pastores, como evangelistas, como profetas, como apóstoles, para que ellos ejecutaran la obra de Dios. Porque esto es así, ¿no?
Dios prepara el camino, capacita a los que vienen atrás y ellos son los que ejecutan la mano que obra a favor del pueblo de Israel o la mano que obra a favor de tu vida en estos tiempos. Esto es así, es un ping-pong, ¿no? Hablamos de lo que sucedió en los tiempos de Salomón, pero también tenemos que traer a estos tiempos a lo que nosotros vivimos, ¿no? La palabra de Dios nos entrega la instrucción y Dios preparó, capacitó y entrenó a gente que lleve adelante la tarea. Como lo hizo con Salomón, lo hace hoy en día a través de los siervos, aquellos que comparten la palabra, aquellos que se desvelan a las madrugadas y oran y recuerdan o sienten inquietud de orar por una vida en particular y oran y derraman lágrimas delante del altar, delante de Dios, e interceden a Dios por la vida de quien Dios ponga en su corazón, ¿no? Sí que recuerden que los 4 primeros años fueron años de preparación, porque es lindo cuando uno ve, cuando la obra empieza a avanzar, pero también es bueno entender que hubo un tiempo de preparación. Pastor, ¿recuerda usted su tiempo de preparación? Este es el tiempo de empezar a actuar con los diseños que Dios le entregó. Lo anterior fue un tiempo de preparación, un tiempo de dolor, un tiempo de bendición, tiempo de angustia, tiempo donde se sintieron solos, pero en este tiempo Dios va a estar respaldando y van a empezar a actuar en la obra de Dios de la manera que Dios ha dispuesto. Lo otro fue un tiempo de preparación. Dice que 4 años estuvo gobernando Salomón y ahí inició la obra, ¿no? Y vamos a leer un poquito, dice: la casa del rey Salomón, que edificó a Jehová, tenía 70 codos de largo y 20 de ancho, 30 codos de alto. El pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. ¡Wow! Dice, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho y 1 codo y medio, y de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque fueron por fuera había hecho disminuciones de la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando las edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Todos materiales de primera clase, materiales especiales. Y en estos tiempos yo creo que podemos hablar y decir que queremos edificar la casa de Jehová. Nuestro corazón es la casa de Jehová. ¿Qué tipo de materiales estás usando? Quizás el tiempo anterior fue un tiempo de preparación, un tiempo donde se te dio la instrucción, y llega un momento que la preparación y la instrucción tienen que ir de la mano
de agarrar el arado y empezar a edificar la obra. Tienen que haber cambios en tu vida. ¿Para qué? Para usar buenos elementos para edificar la casa de Jehová en tu corazón. Aquí vemos de la casa de Jehová el templo que Salomón preparó. Pero yo quiero también hacerte notar que Dios en este tiempo, el tiempo de preparación, que tú entiendas qué tipo de materiales le estás preparando para que el Señor habite en tu casa. ¿Son las paredes de tu corazón? ¿Son pulidas especiales o son así nomás, ¿no? Recuerden que en la casa de Jehová aún no hubo martillo, no hubo golpe de nada, porque vino todo seleccionado. Entonces, cada vez que queremos decirle a Dios, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, tenemos que seleccionar cómo vamos a cubrir, cómo vamos a revestir nuestra vida para que sea un lugar donde Dios pueda habitar tranquilamente, confiadamente, y que Él pueda ser glorificado a través de la santidad que Dios va a ir obrando en nuestras vidas. Porque Dios no habita en corazones que estén viviendo en el pecado, en la inmundicia. Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero Dios es luz en todo momento. Entonces, Él no está dispuesto a compartir lo que es de Él con nadie. Cuando ve que hay alguien que está ocupando el lugar que le pertenece, Él simplemente se queda mirándote y diciendo, ¿cuándo entro yo? Él es un caballero, Él es un señor. Él no entra a nadie porque nos dio libre albedrío. Y eso quiere decir que nos da la oportunidad de decir qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestras vidas. Entonces, cuando elegimos que nuestro corazón se contamine de lo malo, inevitablemente Dios no puede habitar en un lugar donde no está santificado, no puede habitar en un lugar que esté compartiendo con placeres que no vienen de parte de Dios. Dios es santo y Él nos llama a vivir ¿en qué? En santidad, ¿no? Entonces, cuando nuestro corazón se purifica, se limpia, es como el templo. Hay tantas cosas que habla acá sobre cómo edificó el templo, ¿no? Así Dios quiere que vos edifiques en tu corazón la morada de Dios, que prepares con piedras preciosas a través de la oración, de la búsqueda, de la lectura, de la adoración. De cada uno de estos pasos empiecen a limpiar el templo de tu corazón para invitarlo a Jehová a vivir, a entrar dentro de ti. Miren lo que dice el 11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Y así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Gloria a Dios. Vemos que Salomón no es el que inicia algo y lo deja a medio hacer. Dios no es un Dios improvisado, no es un Dios que empiece a hacer la buena obra y la deje a mitad de camino. A no ser que tú digas, no me quiero quedar acá, quiero
caminar en otro rumbo, ¿no? Y como Él es un caballero, Él te va a permitir. Pero luego vas a volver de tu error y vas a volver golpeado. Y Él te va a estar recibiendo. Pero Dios te está llamando y nos está llamando a vivir en santidad, ¿no? El tiempo, no sé cuánto ha sido tu tiempo, quizás han sido meses, años, décadas, ¿no? Yo llevo a razón de, el Señor viene trabajando en mi vida hace como 5 décadas, 50. Conocí al Señor a los 4 años y ahora podemos decir que el propósito de Dios se está empezando a implementar en mi vida. Hemos aprendido a caminar en el propósito de Dios, lo cual implica dejar de lado las cosas que a Dios desagradan y caminar en santidad. Cuando eso sucede, Dios te dice, ahora sí, ahora es a mi manera. Anteriormente queremos vivir a nuestra manera, pero tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios, a la manera que Él preparó para que tú camines en rectitud, alabando, sirviendo, buscándole a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y miren cómo le dice, en el 12 dice, con relación a esta casa que tú edificarás, si anduvieras en mi estatuto, ¿no? E hicieras los decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, miren todo lo que Dios nos pide. Yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Y si caminas todo lo que viene de parte de Dios y todo lo que Dios le prometió para David, hemos recibido a través de los profetas, de los siervos, Dios quiere cumplirlo. Pero Dios quiere que caminemos en rectitud. Y el 14 dice, y así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de los techumbres, y cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Así hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tabla de cedro. La casa, esto es el templo, de adelante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladura de calabazas silvestres y de los botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. ¡Wow! Miren con cuánta excelencia vemos y con cuánto compromiso había asumido Salomón. Tremendo. Si leemos aquí cada característica, cómo todo había sido preparado, ¿no? Pero todo lo que Dios estableció para edificar la casa de Israel, en estos tiempos, Dios quiere capacitarte para que vos empieces a preparar tu casa, morada de parte de Dios, para que Él habite en tu vida. Cuando eso sucede, empiezas a caminar en el propósito. Cuando empiezas a caminar en el propósito, Dios se hace presente. Cuando Dios se hace presente, empieza a cambiar tu situación. Cuando Dios se hace presente, empieza a cambiar tu matrimonio. Cuando Dios se hace presente en tu vida, empieza a cambiar tus hijos. Cuando Dios se hace presente en tu vida, la misericordia de Dios alcanza a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y también va a alcanzar a los que te rodean. Porque el camino de Dios no solo es para la familia, sino de multiplicación, para que nos multipliquemos y le podamos alcanzar las buenas nuevas a otros. Pero nuestro laboratorio es nuestra familia. Es el lugar donde explotan las cosas
uno mezcla un producto con algo que no va, los pelos, ¿eh? Es el lugar, el laboratorio que Dios quiere, que nos ha entregado, es el hogar, es la familia. Cuando está todo comprobado, está todo probado y que todo está más que bien, es ahí donde empezamos y le empezamos al mundo a entregar el mensaje de amor, de misericordia, de restauración. ¿Y por qué? Porque damos testimonio que Dios cambió nuestra vida. Damos testimonio que Dios cambió nuestra familia. Damos testimonio que Dios cambió nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos. Porque cuando Dios está en el asunto, las cosas cambian. Todo tiene un respaldo. ¿Y cuál es el respaldo? Es que Dios se hace presente en tu vida. Y quizás vos no te das cuenta, pero el mundo empieza a hablar y empieza a decir, realmente ese muchacho, Dios muere en su corazón, Dios muere en su familia, Dios muere en sus hijos. Y así es el propósito de Dios. Un tiempo maravilloso, un tiempo de edificación. Y hoy Dios te está llamando a edificarle altar a Jehová en tu vida. ¿Qué materiales vas a usar? ¿Querés saber? Podés usar la lectura, el estudio de la palabra, la oración, el ayuno, la alabanza, la piedad, la misericordia. Cuando hay un problema, sonreírle al problema, siempre hablar en buenos términos, en buena manera. Esos son los materiales que Dios te quiere entregar en este tiempo. Materiales de primera línea, materiales de primera calidad. Los materiales que hacen que la gente corra a ti por causa de Él. Lo que Dios ha puesto en tu vida va a hacer que muchos vengan hacia ti para oír de lo que tenés para dar de parte de Dios. Esto es maravilloso. Esto solo es posible cuando usamos materiales de primera línea. Aquellos que están en la construcción y saben que si usan una cal de mala calidad, no es lo mismo si usan un cemento que es de mala calidad o un cemento que sea viejo, ya no tiene la misma fortaleza. Y así sucesivamente con los hierros, el hecho de usar una medida menor a la que corresponde puede hacer que la estructura no tenga fortaleza. Y esto es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. Dios a través de la palabra te enseña y te hace ver qué tipos de materiales vas a preparar para edificarle casa a Jehová. Un tiempo de preparación ya pasó. Ahora viene un tiempo de empezar a levantar templo a Jehová en tu vida. Y cuando eso sucede, muchos empiezan a observarte cómo es tu entrada, cómo es tu salida, cómo es tu discurso, cómo es tu palabra, cómo son tus dichos, cómo te comportás. Y cuando eso empieza a suceder, es porque vas por buen camino, porque la presencia de Dios camina con vos. Dios te bendiga, qué hermoso saber que nos hemos dispuesto a prepararle morada a Dios en nuestro corazón. Recuerda qué tipo de material vas a usar, ¿no? Calcúlenle que acá usaron para los cimientos piedras labradas y seleccionadas, ¿no? Cuando subían las piedras ya no había que hacerle nada, ya estaban pulidas, miren, y con cuánta excelencia. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que la excelencia de parte de Dios se empiece a usar para prepararle morada a Dios en tu vida. Gloria a Dios. Bendito Dios, Padre de amor y misericordia. ¿Cómo no amarte, Señor, por todo lo que nos has dado? Te invitamos, Señor, y Espíritu Santo, a que tú habites en mi vida, en mi corazón. Padre, enséñame a
preparar mi vida para ser morada habitable y que tú puedas morar en mi corazón, en mi vida. Padre, es tiempo de caminar en el propósito y en el tiempo que tú has determinado ser testimonio de lo que tú haces en un corazón que se dispone a servirte. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Espíritu Santo, que sigas ministrando los corazones y hacer volver del error, sea cual fuere, y caminar en el propósito de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. ¿Bien? Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios, qué hermoso tiempo de Dios para tu vida. En este tiempo Dios quiere bendecirte de una manera sobrenatural. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a tu teléfono, a tu computadora, a tu hogar, a tu vida. Y que esto que hemos soltado pueda ayudarte y bendecir tu vida para tomar buenas decisiones, para caminar en el propósito de Dios, para saber seleccionar con qué tipo de elemento vas a edificarle casa a Jehová en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos mañana a partir de 23 horas, 23:05, 23:10. Estamos por acá. Dios te bendiga.